Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a dar una clase de la parte de movimiento, de la parte de la cinética. Bien, decimos que vamos a definir que la cinética es la parte de la física que describe los movimientos de los cuerpos, independientemente de que provoquen esos movimientos. El movimiento es un fenómeno que cotidianamente lo conocemos nosotros. Todos los objetos se muevan en mayor o menor medida, aunque no nos demos cuenta. Entonces, esta es una pregunta que se han hecho todos los físicos, digamos, todo el estudio del movimiento de los planetas, de las estrellas, dio origen a la cinética. ¿Pero qué es el movimiento? Esta parece una pregunta simple y fácil, pero no es tan fácil de responder. Vamos a ver, por ejemplo, casos. Por ejemplo, el movimiento, ¿cómo lo podemos definir? Lo podemos definir como el desplazamiento o el cambio de posición de un objeto. Pero tenemos que definir qué es el desplazamiento, digamos, en función de qué lo vamos a medir. Porque, por ejemplo, si yo tengo un chico en patineta, ¿no? Y tiro una pelota para arriba, ¿no? El chico va andando así. Y él ve, como se va moviendo con la patineta, el movimiento que ve que hace la pelota es hacia arriba y después hacia abajo, en una trayectoria así. Bien. Se movió porque se desplazó la pelota de un lugar a otro. Entonces hubo un movimiento. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo chico, a esa pelota, la observamos desde una persona que está parada acá, quieta, en reposo? Entonces, cuando tira la pelota sigue el movimiento con la patineta. Vamos a ver qué hace así la pelota para este observador. ¿Cómo puede ser que describa una manera de movimiento y sobre el mismo objeto, haciendo lo mismo, esta persona observe movimientos distintos? El fenómeno existió. Lo que pasa es que necesitamos conocer cuál va a ser nuestra referencia, digamos. Tenemos que saber desde dónde lo estamos mirando. Por eso, para describir el movimiento, lo primero que tenemos, no solo necesitamos saber que se desplaza, sino que tenemos que saber desde dónde se mide. Eso para nosotros es la referencia. En el marco de que nos ubicamos, de donde nos definimos y de donde nos referimos al movimiento de un objeto. Esto es decir, bueno, ¿desde dónde estamos mirando? Lo estamos mirando desde el observador que está en otro lado, lo estamos mirando desde la persona que está arriba de la patineta. Otro caso, muy conocido también, es una persona que va en un tren y va parada o sentada, no importa. El tren se mueve así. Entonces, para esa persona, mirándolo desde este punto de vista, esa persona está quieta. O él va caminando para acá. Entonces, una de una. Entonces, esta persona va a ver el movimiento con esta velocidad pequeña. Ahora, una persona que lo observa desde acá, lo va a ver que va a esta velocidad, además de esta, o sea, lo va a ver mucho más rápido. Es como que él lo ve con una velocidad que es la suma de las dos velocidades.
¿Por qué? Porque nuestra referencia en este momento es esta persona que está parada. Entonces, depende de dónde lo estemos mirando, puede ser que esté en movimiento o esté en reposo. Entonces tenemos que definir lo que es el sistema de referencia. El sistema de referencia es un sistema arbitrario que se toma por conveniencia para hacer los cálculos o para describir un movimiento o cualquier otro fenómeno. Por practicidad nunca es conveniente elegir el sistema de referencia algo que se esté moviendo aceleradamente. O sea, es conveniente que tengamos que nuestro punto de referencia esté en aparente reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, que después lo vamos a ver a eso. Entonces dijimos que el sistema de referencia se elige arbitrariamente, sea o no un cuerpo. Podemos elegir un cuerpo, podemos elegir una pared, por ejemplo, como si se está cayendo un pedazo del techo o una pelota se cae del techo, podemos elegir las paredes como ejes de referencia para los ejes cartesianos, digamos. Dijimos que es arbitrario la referencia y es por conveniencia. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, las rutas se miden a través de una referencia que está en la Plaza de los Congresos. Cuando dicen las rutas kilómetro tanto, el cero es ese punto, digamos. Entonces, bueno, ahora sí, podemos definir movimiento. Decimos que un cuerpo se mueve, y siempre tenemos que decir con respecto a ese sistema de origen o de referencia, si cambia la posición en un transcurso del tiempo, o sea, se desplaza desde el punto de vista de la referencia. Una forma, digamos, simple y precisa, por ejemplo, tenemos dos autos, tenemos el auto acá, no, sale muy mal. Elegimos un cero de referencia y decimos que la posición es X respecto a cero de referencia. En este es una línea. Vamos a elegir los ejes cartesianos, X, Y, en el plano, como vimos en matemática, o podemos elegir en el espacio, los ejes cartesianos X, Y, Z. Entonces, si tenemos diferentes sucesivos, el cuerpo se mueve por diferentes lugares en sucesivos movimientos, desplazamientos de eso, lo que vamos a tener es una trayectoria. Entonces podemos definir la trayectoria como son las sucesivas posiciones tomadas por el cuerpo que determinan, de acuerdo a un sistema de referencia en un plano, una línea o una curva. Eso llamamos trayectoria. Por ejemplo, podemos tener digamos, un sistema XY. Vamos a decir, el cuerpo primero se mueve acá, después se mueve para acá, después se mueve para acá, para acá, para acá. Decimos que esta es la trayectoria que hizo el cuerpo. Por ejemplo, el ejemplo que está en el libro, tenemos una mesa, ¿no? Y por aquí se mueve un insecto. Este es el eje de la Y y la horizontal es el eje de la X. Cada cambio de posición, girando esa curva, genera una trayectoria. También lo podemos poner en forma tridimensional. X y Z, acá forma un plano y puede subir y bajar. Y puede generar una curva perfectamente. Tenemos el ejemplo del libro, bueno, que le doy en los apuntes, que habla de movimiento relativo, o sea, el movimiento relativo a un punto, a un sistema de referencia.
las cosas nunca están quietas del todo, absolutamente no hay nada quieto, porque siempre todo está en movimiento, hay que buscar el sistema de referencia. También otra simplificación que vamos a hacer acá es que vamos a los cuerpos que vamos a utilizar y mencionar aquí son cuerpos puntuales, o sea, como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto, cosa que no es real. Ese cuerpo ideal va a existir como si fuera un punto que esté concentrada toda la masa, se lo vamos a llamar el centro de masa, que no siempre coincide con el centro geométrico del cuerpo, y es una idealización. Cualquier distancia, medida, posición que tomemos va a ser a partir de ese punto como referencia. Y otra de las simplificaciones que vamos a hacer es que en los cuerpos, ya sean en reposo o en movimiento, los vamos a tratar como cuerpos rígidos, o sea, como cuerpos que no se deforman. O sea, son rígidos y puntuales. Son idealizaciones para hacer estudios, porque después en los cuerpos reales la cuestión se complica un poco. Bueno, vamos a ver un poco qué es rapidez. Por ejemplo, si yo tengo un auto, yo tengo dos autos, ¿no? Y yo digo, bueno, el coche A recorre una determinada distancia, por ejemplo 40 kilómetros en una hora. Y el coche B recorre una distancia de 60 kilómetros en una hora. ¿Cuál de los dos fue más rápido? Así, lo primero que podemos decir es que el segundo coche, el coche B, que recorre 60 kilómetros, o sea, yo tengo el coche A, que recorre una distancia de 40 kilómetros en una hora. Y el coche B recorre 60 kilómetros en una hora. Pero como decir, el coche B recorre más distancia en la misma cantidad de tiempo, en una hora. Pero bien, no sabemos qué pasó en el medio, no sabemos si frenó, fue más despacio y la última media hora fue mucho más rápido. Tenemos la información del inicio y del fin, pero no de todo lo que falta información para leer un poco. Por eso hablamos, para evitar todo este tipo de inconvenientes tenemos que definir, para evitar inconvenientes nosotros en física vamos a definir lo que se llama rapidez media y rapidez instantánea. La rapidez media es la magnitud que nos permite comparar las relaciones entre las distancias recorridas y los tiempos empleados. O sea, vamos a hacer la rapidez, vamos a llamarla R, rapidez, es la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Esto lo podemos llamar D sobre T, o lo que es igual E sobre T, o X sobre T. O sea, es la distancia recorrida en el tiempo transcurrido entre el inicio y el fin, digamos, de ese movimiento. Por ejemplo, si recorre 60 km por hora, o sea, la rapidez de B es igual a 60 km en una hora, o sea, 60 km por hora. Esto es la rapidez. ¿En qué unidades pueden estar? La rapidez va a ser unidades de distancia por unidad de tiempo. Puede ser metros sobre segundo, kilómetros por hora, estas son acá, y centímetros sobre segundo. Puede ser ciertas unidades. Nosotros, como estamos en el sistema